Amados hermanos, paso a vosotros. Bienvenidos sean a esta sexta lección de la lección varonil. En esta ocasión, desde El Salto, Jalisco, nuestro hermano Javier Rosado estará con nosotros compartiendo la lección de este día titulada Guarda tu testimonio. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano David Domínguez que nos apoye haciendo la siguiente oración para que Dios nos siga dirigiendo con la presencia de su Santo Espíritu. Adelante, hermano David, con la oración. Sí, hermano. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, te agradecemos que tú nos has dado este medio de comunicación contigo para agradecerte por la vida y por muchas bendiciones. Ahora, Padre, te pedimos que en este estudio que vamos a tener, te pedimos que tu Santo Espíritu no falte en cada hijo tuyo o hija tuya que estará conectado a través de este medio. Te pedimos, Padre, principalmente que tú seas con nuestro hermano Javier Rosado, quien es el que nos va a dirigir en esta lección varonil, para poder crecer, para poder ser líderes en la casa. Y así, Señor, pues guiar a la familia, guiar a tu pueblo también por un buen camino. Así pues, Padre, sé con todos nosotros, con aquellos que aún no se han conectado, tú les des la facilidad para poder estar aquí también presentes. Así pues, Padre, sé con nuestro hermano Roberto Praga, quien es el encargado también. Y así tú también, Señor, nos pongas tus bendiciones. Esto, favor, te lo pido a través del nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias por hacer la oración. A Sí, hermano. continuación, vamos a dar lugar a nuestro hermano Javier Rosado. Algunos de ustedes quizá ya lo conozcan, obrero laico de Jalisco. Igual nuestro hermano, si gusta presentarse antes de iniciar la lección, adelante, hermano, tiene su lugar. Muchas gracias, hermano Roberto. También gracias, hermano David, por la oración. Y si, hermanos, pasa a vosotros. Yo soy Javier Rosado. Actualmente acudo a la localidad que está en Guadalajara, Jalisco. Y cuando tengan el gusto de acompañarnos, por aquí nos veremos. Vamos a empezar rápidamente con la lección número 6 de nuestro cuaderno. Guía por título, guarda tu testimonio. Voy a compartirles una presentación donde vamos a ir estudiando paso a paso esta lección. Lo voy a hacer con la intención de que ustedes el día sábado ex- lo puedan explicar o puedan estudiar un poquito más y se lo puedan expresar expresar esta idea a mis hermanos varones. Eh, Vamos a comenzar o una técnica muy buena es empezar por analizar el objetivo, y es por donde vamos a empezar nosotros. Am, Aquí nos marca el objetivo, lo tengo en pantalla en la parte superior. ¿Alguien me puede apoyar a leerlo, por favor? Si lo leo, hermano, Por vamos a favor. vosotros. Objetivo, fortalecer el testimonio personal del varón en todos sus ámbitos de vida para respaldar la proclamación del Evangelio. Amén. Muchas gracias, hermano Jesús. Y sí, pues esta, ese es a lo que quiere llegar la escuela sabática que vamos a instruir a los varones. En otras palabras, o sea, en palabras un poco más sencillas y más corto, puede ser el ser íntegro en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, el tener esa integridad, eh, y pues así vamos a poder avanzar mucho en poder evangelizar a las demás personas. Eso es lo que nos va a dar a entender esta, esta lección del cómo podemos, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra integridad, darle a entender el evangelio o la doctrina a las demás personas. Y yo les sugiero que también empecemos por definir la palabra integridad. ¿Y qué es la integridad?
la integridad es, en pocas palabras, es ser de una sola pieza. Aquí yo les pongo una definición que es la armonía entre lo que se es, lo que se hace, lo que se espera de un sistema o una persona. Si vemos aquí la presentación, vemos que una parte dice el ser, el hacer, y en la parte de abajo podemos ver lo que se espera. Entonces, eh, uniendo esas tres partes, tenemos una sola que termina siendo lo que somos nosotros. Entonces, si nosotros nada más es lo que decimos, pues eso, y hacemos otra cosa, pues eso no es integridad, ¿no? Entonces, nada más estamos cumpliendo con una parte, que eso es lo que la escuela nos va a dar a entender de qué es lo que es, o sea, cómo es que podamos unir todas nuestras etapas de nuestra vida para tener un equilibrio y poder ser íntegros. Otra definición de integridad puede ser equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre diferentes partes de un todo, generar una sensación agradable, bella y serena. O sea, que podamos, o sea, que no solo, no sé, por ejemplo, nosotros empecemos a decir, no, pues es que nosotros somos esto, somos el otro, yo hago tal cosa, pero realmente no lo hago. O que yo le digo a tal persona, oye, ¿sabes qué? Tú deberías de hacer esto. O yo comienzo a corregir a una persona, pero yo hago todo lo contrario, ¿no? O sea, yo hago peor las cosas que a la persona a la que estoy corrigiendo. Entonces, es justo eso es lo que nos dice el objetivo, fortalecer el testimonio de la persona. Y al final dice, con el fin de proclamar el evangelio. Vamos a porque, bueno, y con respecto al objetivo y al respecto a esta versión de integridad, pues una persona íntegra es honesta aun cuando nadie lo está viendo. Pero nosotros, ¿por qué? O sea, ¿por qué somos honestos aun cuando nadie nos está viendo? Porque nosotros sabemos que Dios nos está viendo, que Dios nos está evaluando, aún no nos esté viendo. Entonces, por eso esta lección se llama así, guarda tu testimonio, porque en todo momento Dios te está viendo y debes dar un buen ejemplo para todos los que están a tu alrededor. Vamos a pasar rápidamente a la lectura bíblica. Igual, si alguien puede ir buscando Daniel en su capítulo 6, vamos a leer los versículos del 3 al 5. Si alguien los tiene, ¿me puede apoyar a leerlos, por favor? Daniel, vamos a leer Daniel 6 del 3 al 5, por favor. Leerlo, hermano. Por favor. Pero el mismo Daniel era superior a esos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jesús. Y pues nosotros podemos, en esta lectura bíblica, observamos una parte de cómo Daniel era. Y la idea de que nosotros leamos esto es tener de ejemplo a Daniel, porque si, o sea, si lo analizamos a él, todos lo observaban muy de cerca, simplemente porque él tenía creencias diferentes. O sea, él no era el único, ad- él no era el único funcionario de ese entonces. O sea, él era uno de varios, era uno de los que administraba, pero no era el único. Pero si ponemos atención a la lectura, nos damos cuenta que al que observaban más era a Daniel, porque él tenía
creencias diferentes y le iba muy bien a él porque Dios estaba con él. Entonces, así nosotros, la gente nos termina observando porque somos diferentes, porque Dios nos ayuda, porque tenemos ese apoyo. Ellos se dan cuenta, bueno, las personas de nuestro alrededor, porque nosotros somos diferentes, se dan cuenta de cómo tratamos a nuestra esposa, de cómo tratamos a nuestros hijos. Ellos se dan cuenta de cuando nos enojamos y cómo reaccionamos tras un enojo, tras algo que no nos gustó, tras algo que no nos agradó y la gente se da cuenta. Entonces, así como Daniel, de que todos lo observan, así también terminamos siendo nosotros. Dios nos ayuda mucho por cómo somos, por cómo seguimos su ley, cómo guardamos sus mandamientos, cómo seguimos todo lo que él nos dice y nos termina ayudando. Y así es como mucha gente nos termina observando, termina dándose cuenta de cómo somos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo lo que hagamos, la gente lo va a observar. Vamos a pasar aquí al versículo clave que está en Mateo 5:16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso está en Mateo 5:16. En pocas palabras, lo que Jesús les dijo, o bueno, le dijo a sus discípulos, pero también hacia nosotros, es que sean un ejemplo a seguir. O sea, si, si atraemos, o sea, si ya estamos atrayendo la atención de los demás porque somos diferentes, pues sean un ejemplo. Y entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo vivir para todas las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros, como cabezas de familia, si nosotros hacemos las cosas bien, pues van a tomar como ejemplo. Muchas veces, o sea, si nosotros cada quien personalmente, reflexiónelo y diga, no, pues, por ejemplo, yo, no sé, yo no me lavo los dientes, mi hijo tampoco, yo hago ciertas actividades y mi hijo también, o incluso hasta las palabras que ocupamos, nuestro hijo las termina ocupando, ¿no? Incluso también nuestra esposa. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo el tiempo tenemos cerca a alguien que nos está observando, ya sea de nuestra familia o de la gente que nos lo rodea, algún compañero de trabajo, algún vecino, tal vez nuestro hermano carnal. Entonces, lo que Jesús les decía, como lo menciona el versículo clave, es así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, sean un ejemplo a seguir. Siempre, siempre sean esa guía de cómo salir adelante. Vamos a pasar al primer párrafo. Aquí lo voy a proyectar. Y no sé si alguien que esté por ahí disponible me pueda apoyar a leer este primer párrafo, por favor. Yo, hermano, sí, Adelante, si hermano gustan, Mario. Sí, por favor, hermano Mario. mira, te pasa a vosotros, hermanos. En la lección anterior reflexionamos sobre la responsabilidad del varón de cuidar su hogar antes de extender su influencia espiritual hacia otros, como dice la primera carta a Timoteo 3, 4, 5. Ahora es necesario ampliar el círculo y considerar cómo nuestro comportamiento fuera de casa respalda o debilita el mensaje que proclamamos. El Señor Jesucristo declaró que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16, estableciendo que el testimonio visible forma parte esencial de la misión evangelizadora. La proclamación verbal y la conducta diaria no pueden separarse, pues ambas conforman una sola expresión de fe. Muchas gracias, hermano Mario, por su apoyo. Y pues, miren, la semana pasada, bueno, la lección pasada, estudiamos de cómo terminamos
o bueno, cómo evangelizamos a nuestra familia, o sea, cómo trabajamos en casa que es con quien nos conoce. Es muy difícil, en ocasiones es muy difícil, en muchas situaciones es muy difícil ocultar el, nuestro comportamiento en nuestra casa, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, porque como convivimos con ellos y ellos se dan cuenta de cómo somos. Entonces es muy difícil podemos, o sea, ocultar ciertos comportamientos, pero con quién sí podemos ocultar ciertos comportamientos, con quién sí podemos ocultar algunas ideas o podemos ocultar ciertas cosas, pues con nuestros compañeros del trabajo, por ejemplo. Yo con mis compañeros del trabajo, pues, o sea, ahí yo les puedo aparentar ser una persona muy formal, ¿no? Pero llego a casa y soy otra persona o puedo aparentar con ellos muchas cosas, ¿no? Pero realmente no soy así porque no están todo el tiempo conmigo o a lo mejor con un vecino, a lo mejor con un amigo, podemos aparentar, ¿no? De cómo somos, pero el problema es que tarde o temprano, pues se terminan dando cuenta de cómo somos. Entonces, ah, si nosotros, por ejemplo, somos íntegros, seguimos como las buenas obras, podemos ser un ejemplo. Y al final de cuentas, ¿a quién le funciona eso? O sea, ¿a quién beneficio yo siendo una persona correcta, de buenas obras, de seguir la ley de Dios? ¿A quién termino beneficiando? O sea, ¿quién se beneficia con quien yo sea íntegro? O sea, ¿quién es a quien le saca provecho? Pues termina siendo mi familia, ¿no? O sea, si yo soy una buena persona, si yo sigo las leyes de Dios, termino beneficiando a mi familia, ¿no? Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta. Y aquí les puse un texto que es Mateo 5:16, es lo que decía Jesús, que dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver sus buenas obras y alaben a su Padre que está en el cielo. He buscado capturar esa sensación de luz interior y bondad que ilumina y conecta con los demás. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, que terminar ser un ejemplo para todos aquellos con los que yo estoy, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros del trabajo, con mis hijos, o sea, es la idea, o sea, y es lo que Jesús le decía a sus discípulos, o sea, ustedes sean un ejemplo, sean alguien en el que se puedan basar para que se motiven, no, pues yo conozco a tal persona y la verdad, yo he visto que todas sus acciones han sido de ayudar, de mejorar, de apoyar, me ha apoyado y no quiere decir como de, bueno, pues yo apoyo a mi compañero del trabajo con dinero, ¿no? Pues no, o sea, a veces eso es lo último que se requiere, ¿no? Lo que más se necesita es un apoyo moral. ¿Cuántos no conocemos de que ya se divorciaron, de que sus hijos ya están en un problema y qué apoyo les damos, ¿no? O sea, si ellos ven nuestro comportamiento, no, pues, por ejemplo, a Javier le han pasado un compañero puede pensar de mí, a Javier le han pasado varias cosas y yo lo veo siempre sereno, lo veo tranquilo, no explota, no, sigue en los caminos de Dios y eso hacia Daniel. Ahorita en los siguientes párrafos lo vamos a analizar la vida de Daniel y vamos a pasar al siguiente párrafo, aquí lo voy a proyectar. Ahí está, ahí lo están viendo. Igual, si alguien me puede apoyar a leerlo, por favor, el segundo párrafo está ahí en la pantalla. Pasa vos, hermano, yo se lo leo. Sí, por favor. Dice, el buen nombre posee un valor en la escritura, coloca por encima de grandes riquezas. Proverbios 22:1. Y el apóstol Pablo señala que con quien aspire a responsabilidad espiritual debe tener un buen testimonio, aún de los de afuera. En 1 Timoteo 3:7, esto implica que el comportamiento del varón en su trabajo, en su negocio, o en la escuela, o en cualquier entorno social debe reflejar integridad, respeto y responsabilidad.
No se trata únicamente de evitar faltas evidentes, sino de cultivar un carácter firme que inspire confianza y coherencia, pues la reputación construirá con rectitud, abre puertas que el discurso por sí solo no puede abrir. Eclesiastés 7:1. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Gracias por apoyarnos con esta lectura. Y sí, lo que nos dice esta parte del párrafo es que siempre es bueno tener, bueno, dice, alguien que aspire a responsabilidad espiritual debe tener un buen testimonio de los de afuera. O sea, quiere decir que si los demás testifican, los demás deben ser testigos de las buenas acciones. Con testimonio se refiere a tener como alguien que diga, ah, sí, 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 yo lo he visto hacer buenas acciones. Y no dice, ah, pues en tu familia, a lo mejor, por ejemplo, pues mi hijo sí puede decir, ah, sí, yo he visto a mi papá, porque para nuestros hijos somos lo máximo, ¿no? Yo he visto a mi papá que hace buenas acciones, que hace esto y el otro, pero no solo de tu familia, o sea, te dice, debes tener testigos o alguien que testifique que tienes, o sea, que tienes buen comportamiento. Les voy a poner un ejemplo que me gustaría que ustedes se lo llevaran el sábado con los hermanos de la varonil y traten más o menos de llegar a este ejemplo para que se pueda aterrizar la idea de cómo que tener un buen testimonio, cómo que ser íntegros. Miren, todos nosotros hemos consumido este tipo de pan, el pan integral. A veces vamos a la tienda y y vemos opciones de que hay pan blanco, pan integral y varios tipos, ¿no? Y este ejemplo del pan integral es muy bueno. ¿Por qué? Porque, pues, ¿por qué se llama integral, no? O sea, ¿qué significa eso de integral? Y le ponen ese nombre porque usan todo el grano del cereal para hacer el pan. O sea, trituran todo el grano que se ocupe, no sé, ya sea este, ya sea avena, la semilla que sea, la trituran por completo y a partir de ahí hacen la harina para hacer el pan. A diferencia que si nosotros vamos también a la tienda y vemos que venden pan blanco, la diferencia del pan blanco es que le quitan ciertas cosas a la semilla para que la harina sea diferente, sea refinada, le llaman ellos, y se pueda conservar por mucho más tiempo. Si analizamos el pan integral, se echa a perder mucho más rápido que el pan blanco. Entonces, esa es la idea, o sea, que nosotros terminemos siendo íntegros, que nosotros no es como que, ah, bueno, en ciertos momentos soy así y en ciertos momentos soy de otra manera. No tener como esa doble moral o tener como, ah, en ciertos momentos sí soy una buena persona, los sábados cumplo la ley de Dios, ah, pero ya en la semana ya hago lo que a mí se me plazca, trato a las personas como yo quiera, no sigo los mandamientos de Dios, en la oficina o en el trabajo, pues soy odioso, no, o sea, la idea es que todo el tiempo seamos iguales, o sea, que seamos íntegros, que tengamos todos los valores y que tengamos ese equilibrio. Vamos a pasar con el segundo, perdón, con el tercer párrafo, que es el ejemplo de José de Egipto. Igual alguien que me pueda apoyar a leerlo, por favor. Yo, hermano, Adelante, hermano Ismael. el ejemplo de José en Egipto muestra que el contexto adverso no constituye excusa para descuidar el testimonio. Vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera, José mantuvo su integridad aun cuando fue tentado por la esposa de Potifar, afirmando, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Génesis 39:9. Su fidelidad no solo preservó su conciencia delante del Señor, sino que con el tiempo lo llevó a ser reconocido como hombre prudente y sabio. Génesis 41 del 39 al 41. Este relato enseña que
Aun cuando en medio de ambientes cargados de injusticia o corrupción, el varón puede sostener un proceder conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Muchas gracias por apoyarnos, hermano Ismael. Y miren, si analizamos esta historia por parte de José, nos podemos dar cuenta que él pasó por momentos muy difíciles. Fueron muy complejas las situaciones que él pasó, pero aún así, él buscó ser lo más íntegro que se pueda. Y a veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos diciendo que hacemos algo mal por necesidad. Incluso está ahí esta frase, ¿no? Que dice, Dios conoce mi necesidad, ¿no? Y, y es que así lo justificamos, o sea, en nuestra mente. Cuando hacemos algo malo, lo justificamos así. Y porque, no es que estoy por una situación muy difícil y pues no voy a ir el sábado, ¿no? Dios sabe mi necesidad. O, hacemos algo mal, no sé, podemos tomar ahí un dinero que sea corrupción y que un amigo aquí movió un dinero y una compañía, lo que sea, y tenemos ese, no, pues es que Dios sabe que tengo la necesidad porque tengo que apoyar a mi familia, ¿no? Entonces, en ese momento hay que recordar que si hacemos las cosas bien, Dios nos reconocerá porque así lo hizo con José. Y si nos mantenemos por el buen camino, tomar ese tipo de decisiones que para José fue difícil, pues va a ser muy fácil. O sea, por lógica vamos a decir, no, o sea, yo siempre he hecho lo bueno delante de Dios. O sea, no va a ser como de, ¿lo haré o no lo haré? Mm, ¿Iré el sábado o no iré el sábado? Eh, ¿Guardaré la ley de la alimentación o no la guardaré? O sea, no debemos tener como o poner en tela de juicio esa decisión. O sea, si se dan cuenta, si analizamos las historias, a, a José no se queda reflexionando. No, pues es una situación difícil. ¿Haré lo bueno o haré lo malo? O si vemos la historia de Daniel, mm, no es como de que, pues, ¿guardaré de la alimentación o no la guardaré? Déjalo reflexiono, dame un momento para reflexionarlo. O sea, no, Daniel nunca se detuvo a reflexionarlo porque sabía, o sea, tenía bien plantados sus valores, o sea, sabía que eso estaba mal y sabía que si lo hacía, Dios lo iba a castigar. Entonces, si vemos esta imagen, por ejemplo, aquí vemos a una persona en medio y vemos como que es como si él estuviera buscando o como si él estuviera pensando por qué camino irse, ¿no? O sea, no está en ninguno de los dos, está, digamos, justo en medio, ¿no? Y es como de, pues, o sea, ¿por qué se está deteniendo a pensarlo? José no se detuvo a pensarlo, no dijo, ¿qué haré? ¿Sí me iré, sí caeré en provocaciones o no caeré en provocaciones? Daniel tampoco dijo, o sea, se quedó pensando, no, pues, como ya prohibieron el seguir a Dios o el solo adorar al rey que estaba en ese entonces, ¿adoraré a Dios o adoraré al rey? ¿Qué haré? O sea, Daniel no se puso en esa perspectiva, como este hombre que está aquí decidiendo por qué camino irse. Entonces, esa es la idea, hermanos. O sea, si nos acostumbramos, si hacemos siempre el bien, si buscamos siempre las cosas de Dios, eso ya no va a ser una decisión difícil. Ya a lo mejor ya no vamos a decir, no, pues qué difícil decisión me pone Dios, qué tentaciones, ¿no? A veces llegamos a decir ese tipo de comentarios. Y es la idea, hermanos. O sea, pongámonos en esos casos que ya, bueno, ya es personal, cada quien que lo reflexione. Igual no, los invito a que no, en la reunión varonil no digan, hermano, usted, cuéntenos de qué cosas hizo mal, ¿no? ¿Por qué caminos ha ido mal? Pues a lo mejor no, si un hermano gusta compartírselos, adelante, ¿no? Pero busquemos que también los hermanos de la varonil hagan ese ejercicio, ¿no? De que reflexione cada quien, o sea, en qué momentos se han puesto en, en tela de juicio sí seguiré la ley de Dios o no seguiré la ley de Dios, porque si analizamos, Daniel no lo hizo, o sea,
él buscó ser íntegro, la situación que se presente, él siempre siguió o se quiso mantener firme. Vamos a continuar con el cuarto párrafo. Por favor, está ahí en la pantalla, si alguien me puede apoyar a leerlo. Y yo, hermano, Por favor, paso a hermanos, vosotros. pasemos, Dice hermano, el adelante. siguiente párrafo. De manera semejante, Daniel vivió en Babilonia, una nación caracterizada por idolatría y prácticas contrarias a la ley de Dios. Sin embargo, desde su juventud decidió no contaminarse, según la palabra de nuestro Dios, Daniel capítulo 1, versículo 8. Y más adelante, sus adversarios no hallaron falta ni culpa en él, porque era fiel. Daniel capítulo 6, versículo 4. Cuando se promulgó un decreto que prohibía orar a Dios, Daniel continuó con su práctica espiritual con serenidad y convicción. Daniel capítulo 6, versículo 10. Estos ejemplos demuestran que la oscuridad del entorno no impide que la luz del Hijo de Dios resplandezca. Por el contrario, en medio de un contexto con muchas tinieblas, se distingue con mayor claridad el buen proceder. Listo, hermano. Gracias. Amén. Muchísimas gracias, hermano Gregorio. Gracias a usted por apoyarnos a leer. Y pues sí, o sea, nos damos cuenta cómo Daniel toma la decisión porque para él es por lógica, o sea, dice, yo nunca me he contaminado con, con ese tipo de comida y no lo voy a hacer, o sea, porque sé que Dios quiere eso para mí, Dios quiere lo mejor para mí y él sigue las reglas y normas, o sea, no le importa, a Daniel no le importa si su primo, si su amigo, si su compañero de trabajo, si su jefe, no le importa a quién sí las cumpla o quién no las cumpla, ¿no? O sea, él lo que él piensa es, yo voy a seguir adelante, o sea, yo sigo con mi fe firme. Y eso es lo que debemos de pensar nosotros. Voy a leer Daniel 1:8, que dice así: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer sus alimentos inmundos. Entonces, o sea, si analizamos también esta parte de la historia de Daniel, él, o sea, dice, no, pues, o sea, pues no me importa si el rey, si los, los, este, los que servían al rey, si los guardias del rey, o sea, quien estuviera en ese momento cerca del rey, consumía eso, pues él dijo, pues consúmalo, ¿no? O sea, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Tienes ese libre albedrío, pero él siempre, o sea, siempre tiene esa fe, tiene esa fortaleza espiritual, él tiene esa madurez espiritual a la que nosotros debemos buscar llegar de no contaminarnos, sea cual sea, de seguir en esa fe, sea cual sea la situación. Y a lo mejor nosotros también podemos llegar a pensar, no, 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 si yo estuviera en esa situación, pues tampoco lo haría, ¿no? Y es válido, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que incluso un, un hermano nos hace el feo, un hermano, vemos que ya nos sacó la lengua, ya vemos ciertas cosas y rápido nuestra fe decae, ¿no? O tenemos esa flaqueza espiritual por la situación que nos pasa. Entonces, debemos tomar ese ejemplo de Daniel, o sea lo que sea, él siguió íntegro. Es la idea que tenemos que transmitir a la sociedad varonil este sábado, de no importa la situación en la que estés pasando, si estás en tu casa, si estás en tu lugar de trabajo, si estás en una escuela, si estás en la convivencia con quien estés, en la calle, siempre debes tener esa misma madurez espiritual, esa fortaleza, esa fe de seguir pues seguir siempre el camino de Dios, lo que Dios nos mandó. Vamos a pasar ya al penúltimo párrafo
que el tiempo no nos consuma ya al final de esta escuela. Y aquí está. Si alguien también por ahí me puede apoyar a leer este quinto párrafo, es el que está aquí en la pantalla, por favor. Mi hermano, Adelante, por favor, hermano David. dice así, la escritura exhorta a hacer todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, y a procurar lo honesto delante de todos. En ocasiones puede surgir el argumento de que el ambiente laboral, comercial o académico dificulta mantener principios firmes. Sin embargo, tanto como José como Daniel vivieron bajo sistemas ajenos a la fe de Israel y aún así sostuvieron un testimonio íntegro. Esta realidad nos recuerda que no hay excusas válidas para descuidar nuestra conducta, pues el nombre de Dios puede, puede ser honrado o deshonrado a través de nuestras acciones. Amén. Muchas gracias, hermano David. Y sí, esa es la clave, ¿no? Mm, ese es con lo que debemos llegar al punto en la escuela sabática. En otras palabras, es que debemos pensar siempre que el estándar de calidad es Dios y no puede ser motivación para nosotros mm, el quedar bien con mi amigo, el quedar bien con mi jefe. No, pues es que porque mi jefe me pidió que, por ejemplo, que me quedara en sábado, pues lo voy a hacer porque pues es mi jefe, ¿no? Y yo quiero quedar bien con él. Pues no, o sea, la idea es que siempre busquemos o siempre pensemos en quedar bien con nuestro Dios, en que Dios nos está viendo, en que Dios sabe lo que estamos haciendo y cómo estamos pensando en lo que estamos pensando. Y, por ejemplo, siempre lo que hacemos habla más fuerte de lo que decimos. Imaginemos en este caso que Daniel o en el caso de Daniel y en el caso de José, imaginemos que su hijo estuvo junto de él. O sea, no pasa en la historia, ¿no? Pero imaginemos que ahí estaba su hijo junto. O sea, todo el aprendizaje que su hijo se quedaría, ¿no? O sea, pongámonos a reflexionar esa parte, ¿no? Por lo general, nuestros hijos siempre, siempre nos están viendo y imaginemos cómo todo lo que pudo aprender el hijo de Daniel por este caso o el hijo de José. Entonces, también pueden trabajarlo así con los hermanos del sábado de la varonil, porque pues, y hacer reflexionar de que nuestros hijos, por ejemplo, todo el tiempo nos están viendo, nuestra familia, y al final, o sea, como lo mencionabas hace un momento, ¿a quién beneficiamos de que seamos íntegros, ¿no? De que tengamos estas acciones? Pues nos beneficiamos nosotros y por consecuente a nuestra familia. Aquí hay un texto que también se los quiero compartir. Bueno, mm, lo muestra aquí está. Está aquí en pantalla y dice así, bueno, es Colosenses 3, voy a leer Colosenses 3, versículos 24 y 25, pero en una versión de un español un poco contemporáneo donde las palabras que dicen son las que comúnmente usamos, simplemente para entenderlo un poquito más. Dice así, lo escribe Pablo a los colosenses. Dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. Entonces, es lo que nos espera. Es lo que todo el tiempo pensó Daniel, lo que todo el tiempo pensó José, o sea, de ser íntegros, o sea, todo el tiempo hacerlo, o sea, porque él sabía que o sea, que tendría como recompensa una herencia. ¿Quién no quiere algo así? Dice, y que el amo al que sirven es Cristo. O sea, simplemente, y como sabemos que o sea, que Dios nos ve en todo momento, pues, o sea, no es como de que, ahorita que está, por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no? De que, ahorita que me está mi jefe viendo,
voy a trabajar lo más que pueda. Ya al rato que se vaya, que él ya se salga de su horario laboral, ya me pongo yo a hacer otra cosa, ¿no? En ocasiones nos pasa, entonces, o sea, acuérdense de que todo el tiempo los está viendo su jefe, ¿no? Por así decirlo, o sea, para que hagan las cosas bien. Y luego, aquí también te da, en el Pablo también le dice a los colosenses qué pasa lo que está mal. Bueno, qué puede pasar si lo hacen mal, dice así, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Entonces, tomemos eso en cuenta, hermanos, o sea, pensemos en eso al momento que cómo ser íntegros, cómo tener nuestra fe. Y también voy a leer, me gustaría que también lo leyeran ustedes con los hermanos, el sábado con los hermanos de la varonil, lo que dice Romanos 13:17. Yo también aquí lo puse en la nueva traducción viviente, para con el fin de que podamos entenderlo un poquito más. Dice así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Y ahí viene la parte medular, que es en lo que se basa nuestra escuela. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Entonces, si hacemos esto, si hacemos que todo el mundo vea que somos personas honradas, pues servimos como motivación. Terminamos evangelizando con nuestro ejemplo. Y en ocasiones no es necesario decir tantas palabras, pasar, decirle, pues muchos textos decirles toda la vida de Pablo para evangelizarlos, ¿no? O sea, simplemente con ciertas acciones de nosotros, con que demostrar que nosotros somos unas personas honradas, pues, o sea, podemos evangelizar así. Ya una vez que la persona, por ejemplo, llegue a la iglesia, pues ya podemos trabajar un poquito más en que aprenda algunas profecías, en que darle a entender algunas parábolas y así, poco a poco, obviamente. Pero sí, vean esto lo que lo dijo también Pablo a una carta a los romanos, ¿no? Y imagínense cómo lo pensó Pablo, porque él sabía que los romanos o sea, tenían un imperio muy grande y toda la gente de ahí creía en muchas cosas, ¿no? O sea, lo último que pensaban era en Cristo, ¿no? Y dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, ¿no? Y ahora trasladémoslo a nosotros. Por ejemplo, yo llego a pensar esto y digo, híjole, ¿no? O sea, todas las personas se dan cuenta que no lo soy, ¿no? Y está muy difícil, es algo muy, muy complejo. O sea, todos se dan cuenta que no soy honrado, ¿no? O sea, que mejor que ni me volteen a ver, ¿no? Entonces, tomemos eso en cuenta y me gustaría que estos tres textos, estas citas se las llevaran con los hermanos el sábado. Vamos a concluir el tema bíblico con el sexto párrafo. Si hay alguien ahí que me pueda apoyar a la lectura, por favor, ese que está en pantalla. Yo leo. Adelante, hermano, por favor. El evangelista debe comprender que cada decisión cotidiana comunica un mensaje. La puntualidad, el cumplimiento de compromiso, la honestidad financiera, la forma de hablar y el trato hacia los demás forman parte del testimonio que acompaña al evangelio. Cuando la persona o familia que estamos guiando observa coherencias entre la palabra y conducta, el mensaje adquiere mayor credibilidad. Por el contrario, la incongruencia genera tropiezo. Por ello, guardar el testimonio no es un asunto secundario, sino una expresión concreta de la vida transformada por la verdad. Hermano, adelante. Muchas gracias, hermano Jesús, por su apoyo. Y sí, hermanos, o sea, si nosotros somos íntegros, más que un ejemplo, terminamos siendo una motivación para aquellos que conviven con nosotros. O sea, si yo tengo un compañero y
de trabajo que nota que soy íntegro, que tanto en mi casa como en el trabajo me esté viendo el jefe, no me esté viendo el jefe, esté con mi esposa, no esté con mi esposa, o sea, sigo siendo la misma persona, pues terminamos siendo una motivación, ¿no? Pues sí se puede, o sea, a él le va muy bien, ¿no? Y, y por ejemplo, y porque hay una gran diferencia con las personas que están allá afuera, a nosotros, o sea, hay una gran diferencia de cómo entienden ellos las cosas y cómo las entendemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos el sábado, y bueno, me gustaría que esta reflexión se la lleven también con mis hermanos el sábado, que les den la escuela, es que si nosotros, por ejemplo, estamos en la iglesia y cuando un hermano nos predica, nosotros pues no ponemos atención si el hermano es mentiroso, o sea, el hermano que nos está predicando es pecador, o sea, si el hermano que, que predica tiene ciertos errores, o sea, nosotros no nos fijamos en eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos fijamos en eso, porque nosotros sabemos que el hermano es un medio, o sea, no nos fijamos en cómo es el hermano, o sea, entendemos que es un humano, entendemos que tiene esos errores, entendemos muchas cosas, pero el hermano, pues no es quien da el mensaje, es Dios, o sea, a través de él, claro. Y eso es, o sea, así lo vemos nosotros, pero la gente de allá afuera no lo piensa así. La gente de allá afuera se fija en nuestros errores, se fija en cómo nosotros al evangelizarnos, pues me estás hablando de, no sé, de alguna parábola y mira cómo tratas a tu esposa, mira cómo eres cuando tu esposa no te está viendo, mira cómo eres cuando el jefe no te está viendo, ¿no? Entonces, o sea, nosotros sí, cuando vamos a la iglesia, el hermano que nos predica, o sea, no vemos su persona, no vemos su personalidad, porque solo es, o sea, solo es el medio en el que Dios nos está dando el mensaje. Nos debemos de reflexionar en el mensaje. Pero ellos, la gente a la que nosotros evangelizamos no es así. O sea, se primero ve nuestros errores y ya luego nos escucha. Entonces, evitemos que por nuestros errores la gente no nos escuche, ¿no? Evitemos que porque no somos íntegros, la gente no termine escuchando y no las terminemos convenciendo de nuestro mensaje. Con esto terminamos el tema bíblico y vamos a pasar a las actividades. Más o menos va a ser una guía de cómo hagan la actividad en el día sábado con mis hermanos en la sociedad varonil. Dice así, lo voy a leer yo, es lo que está en pantalla, es la actividad en la iglesia. Dice así, en compañía de los hermanos de la sociedad varonil, reflexiones sobre la siguiente pregunta. ¿Mi comportamiento fortalece o debilita el mensaje que comparto? O sea, en otras palabras, es con mi ejemplo, digo muchas cosas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo con mi comportamiento, no? Analicen áreas específicas como trabajo, finanzas, tanto personal o redes sociales, porque pues podemos analizarnos, ¿no? Podemos, bueno, y es también reflexión de cada quien, ¿no? O sea, cómo hablamos con nuestros compañeros del trabajo, hablamos en doble sentido, hablamos con palabras altisonantes y ya en la iglesia hablamos de otra manera, con nuestros hijos hablamos de otra manera, eso no es ser íntegro. Dice, continúa la actividad, dice así, posteriormente, o se hace que piensen en alguna persona que no conozca el evangelio, que diga, ah, pues sí, tal persona me ha visto cómo yo trato a mi familia, cómo yo hago mis actividades en mi día a día, ¿no? Y pueden ver si esa persona, pues va a escuchar el mensaje, ¿no? Por nuestro ejemplo. Escribiendo una acción concreta que aplicará durante la semana, ¿no? Y ya, eso está también en cada hermano, o sea, qué hermano va a aplicar su actividad de acuerdo a su caso, o sea, que se inspeccione cada quien
personalmente. Adelante, si algún hermano quiere compartirlo el sábado, pues escúchenlo, denle su retroalimentación, apóyenlo. Si un hermano llega y diga, ¿saben qué? Yo sí he hecho las cosas muy mal, pues denle su apoyo. Si un hermano dicen, ¿saben qué? Un compañero del trabajo me dijo, oye, tú como que eres diferente, ¿no? Como que tú crees en otra cosa, tú como que tú no, no dices estas palabras, como que tú, comes diferente, ¿no? Si, o sea, si algún hermano pues se abre así, pues denle su retroalimentación, díganle muy bien, hermano, va por buen camino y apóyenlo, ¿no? O sea, no está de más también tener ese apoyo. Y esa es la actividad en la iglesia. Ah, perdón, pero esa es la actividad de. Ah, perdón, aquí está, ahora sí. Esa es la actividad en casa. Eso es para lo que se lleven, ¿no? Dice, estas preguntas son muy personales. Igual, lo mismo, o sea, no les digan, hermano, ¿cuál es su reputación? Pues no, ¿verdad? O sea, que cada quien se lo reflexione, personalmente. Dice así, estas tres preguntas. Mi reputación, o sea, mis ejemplos, mi comportamiento reflejan integridad en todos los ámbitos donde me desenvuelvo. Esto quiere decir de que, pues soy diferente en, en mi casa porque mi esposa me está viendo, soy diferente en el trabajo cuando mi jefe me está viendo, soy diferente cuando gasto dinero porque mis hijos me están viendo. Ya está en cada quien. Y una segunda pregunta que dice así, ¿hay una conducta que pueda generar tropiezo al mensaje que comparto? O sea, que con mi ejemplo hago que los demás digan, no, pues yo para qué quiero yo para qué quiero conocer a tu Dios, no, hombre, me va a ir peor, ¿no? O sea, pues ya está en que cada quien lo reflexione, ¿no? Y como última pregunta, de que, como les repito, hermanos, es totalmente personal, o sea, no le digan a los hermanos, contéstame esta pregunta, ¿no? Y la última pregunta es, ¿qué ajustes debo realizar para que mi luz alumbre con mayor claridad delante de los demás? En otras palabras más, bueno, parafraseando esta pregunta es, o sea, ¿qué debo de cambiar de mi persona para dar un buen ejemplo, ¿no? Para que los demás, digan, pues esta persona sí, sí como que es diferente, ¿no? Esta persona sí hace las cosas diferente y le va muy bien. Entonces, es, un- es una, es una escuela muy bonita, muy para reflexionar, muy personalmente. Como repito, si algún hermano llega a abrirse y decirles, no, pues sí, a mí me ha pasado cierta situación, pues escúchenlo y retroalimenten al hermano y pues si es necesario, denle ánimos. Pues bueno, hermanos, esta fue mi participación. Espero haya sido claro y espero poder participar en otras ocasiones. Pasa a vosotros. Pasa vos, hermano Levi. Pasamos, hermano. Muy bien, hermano, muy bien. Pasa Gracias, vos, gracias, hermano hermano. Mario. Buenas tardes, hermanos. Julio Silva, pasa vos, Julio. Pasa vos, hermanos. Muchísimas gracias por la escuela, amado hermano. Fue maravillosa y la verdad es que nos queda como una reflexión. Hay que compartirla y sobre todo personalmente cada uno de nosotros reflexionarla porque finalmente como varones tenemos la responsabilidad dentro y fuera de la familia de hacer pues estas reflexiones y las mejoras correspondientes. Y estuvo la explicación maravillosa para que podamos compartirla con nuestros hermanos. Le agradezco a mi hermano y que el eterno Dios lo siga bendiciendo. Vamos a terminar con una oración. Le invito a mi hermano Mario, si nos lleva en oración, por favor, antes de terminar la reunión. Vamos a orar, hermanos. Oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Padre, por habernos permitido, a través de esta aplicación, de estar juntos, aunque estamos en lugares muy, muy lejanos los unos de los otros, pero a través de esta aplicación todos estamos juntos bajo un mismo deseo, que, que los que hemos oído por parte de nuestro hermano obrero Javier Rosado Benito Dios, el cual ha dado esta explicación
muy hermosa. Muy bien, que tú lo sigas bendiciendo grandemente en su trabajo, en su hogar, en su matrimonio, bendito Dios, que todos los que él haga, su entrar y su salir, siempre sea a través de tu palabra. Bendito Dios, bendícelo grandemente y así también bendice a cada uno de los que hemos estado aquí oyendo este gran mensaje, bendito Dios. Pon en nosotros tu Santo Espíritu para que en todos los que sabemos que va en contra de tu mandato, bendito Dios, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos redarguya y nos haga entender los cambios que tenemos que hacer en cada uno de nosotros, para que seamos ejemplos, luz en el mundo. Bendito Dios, bendice a todos, bendice que tengamos una noche de reposo, bendito Dios, para que en la parte clara de mañana podamos despertar y seguir con nuestras ocupaciones. Bendice a el hermano ministro Cuido Silva, bendícelo siempre, porque siempre está presente y pronto para presentarse frente a cualquier situación. Bendícelo grandemente. Y todo eso te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados, por lo bonito mérito de tu Hijo que está sentado a tu diestra, y a nuestro único suficiente Salvador y Redentor del mundo, Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues vamos a despedirnos con la bendición que viene de nuestro Dios. Nosotros solo leemos su inmenso deseo de que nuestra vida esté llena de bendiciones y de paz, hermanos. Así que vamos a acompañar esta lectura juntos, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén, hermano. Pues muchísimas gracias, hermanos. Gracias por estar en esta sesión. Pues vamos a descansar. Mi hermano Ismael, Dios lo siga bendiciendo. Pasa vos. Pasa vos, hermano. Paz a vosotros todos. Pasa vos, hermano Ismael, un gusto Pasa conocerlo. vosotros. Que descanse, mi vos, hermano pasa David. vos. Pasa vos. Pasa vos, hermano Pasa vos, Javier. hermano Ismael. Julio, paso vos. Hermano hermano. Ismael, pasa vos. Mi hermano Pasa vos, Javier, hermano. gracias. Hola, David. No, Gracias, gracias hermano a Dios, Javier. Dios lo hermano. siga bendiciendo. A ustedes por considerarme. Pasa vos, hermano. Pasa vos, amados Paz a hermanos. vosotros.